continuación realizaremos el informe de comisiones y conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo. En la mesa nos acompañan los coordinadores de cada una de las comisiones en los que se trabajó ayer y hoy, y el coordinador general del GRIDARE. Saludamos entonces al coordinador del Grupo 1, profesor José Briceño de la Universidad Cooperativa de Colombia, al coordinador del Grupo 2, profesor Germán Prieto de la Pontificia Universidad Javeriana, a la coordinadora del Grupo 3, la profesora Amalia Strudler, lo intenté, de la Universidad de la República de Uruguay, a la coordinadora del Grupo 4, la profesora Noemí Mellado de la Universidad de La Plata en Argentina, y al director del Centro de Pensamiento Global y coordinador general del GRIDARE, el profesor Edgar Vieira, quien hará la moderación de los resultados de este congreso. Profesor, adelante. Buenas tardes. Entonces entramos ya en nuestra recta final de este primer congreso, en la cual en sesión plenaria vamos a conocer el resultado de los trabajos desarrollados ayer y hoy en cada una de las 4 comisiones que, como saben, correspondían a los 4 ejes temáticos en los que está organizado este grupo de reflexión. Entonces, de manera consecutiva, en su orden, vamos a tener de parte de cada coordinador general, acompañado además acá en primera fila por los coordinadores de su grupo que ayudaron, la presentación de las conclusiones y recomendaciones de cada grupo. Por favor, José. Muy buenas tardes. Espero que mi voz me alcance para poder terminar la relatoría. Bueno, en primer lugar, debo señalar que consideramos, hay un consenso dentro del grupo de trabajo, número 1, sobre razón de ser de la integración regional de América Latina y la construcción de un nuevo marco teórico, que han sido 2 jornadas de trabajo muy fructíferas. Muy brevemente, comenzamos el día de ayer con una discusión inicial del documento colectivo. Se hizo una presentación a los miembros del grupo y a los que, no siendo miembros del grupo, participan en el Congreso, analizando los ejes más importantes de ese documento colectivo, que luego fue objeto de un debate, de una discusión muy intensa que dieron nuevos insumos para el documento, que permitieron incluir nuevos temas en el mismo. Creo que esa fue una actividad muy productiva. Luego, en la segunda parte de la sesión de ayer, se presentaron los policy papers. El policy paper de nuestra invitada, la doctora Miriam Gómez Araiba, de la Universidad Estadual de Río, y los policy papers de nuestros 2 coordinadores de subgrupo, Roberto Goulart Meneses, de la UNB, y de la Casa Silvana y Signares, de la Universidad del Norte en Barranquilla. También fue muy interesante, hubo un debate, obviamente los policy papers estaban directamente vinculados con el documento colectivo, y también de allí se obtuvo una, digamos, retroalimentación interesante. La sesión de esta mañana correspondió a la presentación de ponencias, 2 sesiones de 6 ponencias que se presentaron, y al final, en la última hora de la sesión de la mañana, volvimos a tener una segunda discusión del documento colectivo, ya en base a lo que discutimos ayer y la sesión de ponencia. Hubo nuevos comentarios, nuevos insumos, críticas, polémica. No faltó polémica en nuestro grupo, lo cual en un grupo de reflexión y de discusión siempre es bienvenido. Entonces, pues en ese sentido nos sentimos bastante satisfechos. Básicamente, como la orientación de el grupo fue de las reuniones en comisión fue el documento colectivo, las discusiones tuvieron 2 ejes principales. Una sobre la razón de ser de la integración, que es el subgrupo que dirige Roberto, y el otro sobre la construcción de un nuevo marco teórico, que es el subgrupo que dirige Silvana. Y allí, digamos, se alcanzaron algunos consensos mínimos en cuanto a la razón de ser de la integración. Digamos,
En primer lugar, se hicieron unas preguntas que se consideran, digamos, ejes para continuar las actividades del Gridale posterior al Congreso. ¿Qué, para quién, para quién, quién, para qué, para quién y cómo se hace la integración? ¿Qué es la integración? Tratar de buscar o discutir, quizás estamos todavía en ese proceso, un concepto de consenso sobre qué entendemos por integración. Eso llevó algún tiempo a la discusión. Luego, ¿para qué la integración? Ese fue también un punto de discusión. Allí se manejaron tres elementos fundamentales: la integración para participar en la promoción del desarrollo económico, la integración para incrementar la autonomía o poder relativo de los países latinoamericanos y la integración como mecanismo de gobernanza. Eso fue objeto de discusión amplia en el grupo. Luego el tema de ¿para quién la integración? ¿Cuáles son los actores? El papel del Estado, la sociedad civil, qué rol desempeña la sociedad civil allí. El tema de los estados fue relevante. Y el tema finalmente de cómo se hace la integración, que nos llevó sobre todo a la cuestión de la institucionalidad. El debate sobre la institucionalidad supranacional o versus institucionalidad intergubernamental. Ese también fue uno de los temas, digamos, más interesantes. La doctora Silvana hizo una presentación muy rica, muy valiosa sobre el tema. Esta mañana el profesor Eric Tremolada llevaba una ponencia global sobre la Alianza del Pacífico, muy interesante, y uno de los temas del análisis de la Alianza del Pacífico era el tema de la institucionalidad y el tema de la supranacionalidad, haciendo una contribución que yo creo que yo sería una de las que rescataría de las discusiones de esta mañana: dejar de mirar esto en términos binarios, intergubernamentalismo versus supranacionalidad, y entender que quizás el factor que realmente es importante para delimitar si se debe escoger una institucionalidad intergubernamental o supranacional es la intensidad o la etapa de integración en la que se encuentra un proceso. Si es una zona de libre comercio, quizás una institucionalidad intergubernamental es suficiente. Más allá de una zona de libre comercio, puro intergubernamentalismo es un poco complejo. Esa fue una contribución que a mí me pareció muy valiosa y que generó, digamos, discusiones importantes. Esa fue la primera parte de los debates que tuvimos allí. Luego se discutió el tema teórico, el marco teórico o marco conceptual. Como era de esperarse, era inevitable, se tomó un tiempo para discutir el tema de la influencia europea, de la influencia de las teorías europeas en la integración latinoamericana. El profesor Diego Cardona, por ejemplo, hizo un comentario de no hay que tenerle miedo a la teoría europea, hubo otros comentarios en el sentido de contextualizarla, pero es un tema inevitable, ya eso ha sido parte de discusión acá. Y a partir de una sugerencia que surgió en una reunión virtual del grupo, porque pues básicamente en la reunión en comisión lo que hicimos fue desarrollar o ampliar un documento que fue resultado de 3 reuniones virtuales que tuvo el grupo entre octubre y mayo de este año. En una de esas reuniones, la doctora Miriam Gómez Araiba planteó que quizás más que plantearnos o proponernos un marco teórico, deberíamos pensar en construir conceptos. Ese también fue un tema muy importante. Construir teoría en América Latina no es un proceso fácil, ¿no? Yo creo que no es fácil en ninguna parte, evidentemente. Un grupo que está dando sus primeros pasos, que apenas tenemos un año de ser constituidos, suena hasta arrogante decir que ya vamos a tener un nuevo marco teórico desarrollado. Entonces, uno de los elementos más interesantes de las discusiones que tuvimos fue plantear la necesidad de construir o de
de redefinir conceptos. Por ejemplo, hubo un consenso dentro del grupo. Una de las motivaciones para impulsar la integración regional en América Latina ha sido el tema del desarrollo. Desde el pensamiento de la CEPAL en los años 50, integración ha estado vinculado, integración regional, a de alguna manera contribuir al desarrollo económico de la región. Pero esa versión del desarrollo cepalista de los años 50 es muy distinta a las nuevas versiones de desarrollo que se han desarrollado, con el perdón de la redundancia, en las décadas posteriores. Desarrollo humano, desarrollo sustentable. Entonces, ver cómo esas nuevas visiones del desarrollo se deben incluir en el marco teórico. Eso en general fue la discusión sobre esos temas, hubo, digamos, consenso. Surgieron nuevos temas que no fueron discutidos en las reuniones virtuales e incluso en la reunión de ayer. Nuevos temas que abren entonces una agenda para seguir discutiendo en el grupo. Uno es la inserción del tema de la integración en la agenda de los estados, en la agenda política de los estados, es decir, la relevancia política, la vinculación del trabajo que hacemos los académicos con las políticas públicas. Que no se quede en una reflexión en las cuatro paredes, en este caso no de una universidad, pero de un hotel lleno de universitarios, sino que esa reflexión se conecte con los hombres de Estado, con los hombres de empresa, y ver si podemos establecer un diálogo y tener un intercambio con ellos. Esa fue una recomendación que se hizo esta mañana. Vinculado a eso, entonces, se planteó la necesidad de pensar y repensar las estrategias que se están produciendo, las estrategias de integración que se están desarrollando en la región. Debido a lo a veces polisémico o sobre la ausencia de consenso de la categoría de integración, esa fue una propuesta del profesor Nolti esta mañana, buscar lugares intermedios entre la categoría. Nosotros vemos siempre la cosa en términos integración, cooperación, como suerte de dos extremos, ¿no? Y hay como un punto medio que, digamos, categorías como coordinación pueden ayudar a entender elementos de cómo funcionan y por qué funcionan, cómo funcionan ciertos procesos regionales. Ese es un tema también que está para la agenda. También se planteó considerar el tema de la identidad. El tema de identidad como un tema crucial. Nosotros en las reuniones del grupo, tanto las virtuales como la sesión que tuvimos acá, lo tratamos de forma muy tangencial. Pero propuestas en el grupo insistieron en la necesidad de poner en el centro de las futuras discusiones del grupo el tema de la identidad. Hubo una discusión más o menos intensa, más o menos fuerte, sobre si considerar la inserción internacional un componente de la variable desarrollo, una motivación. Las motivaciones son incrementar el poder relativo, favorecer el desarrollo y promover la gobernanza. Sí, y entonces en el grupo había un consenso hasta en el sentido de inserción como parte de la estrategia de desarrollo. Esta mañana tuvimos una discusión muy valiosa sobre inserción como una variable aparte. ¿Merece ser considerada una variable distinta o debemos mantenerla dentro del tema del desarrollo? Es un tema que vamos a seguir trabajando en el grupo. Y finalmente se insistió mucho en no plantear tanto construir un nuevo marco teórico, sino un nuevo marco conceptual de la integración latinoamericana. Trabajar con conceptos, definir y redefinir conceptos, y en eso dar importancia a la dimensión temporal de los procesos de integración cuando se hace el análisis, y dar importancia al análisis histórico, a la dimensión histórica, para contribuir, para ver regularidades en los procesos de integración.
La conclusión a la que llegamos fue que esta primera reunión, en nuestra opinión, no solo de nuestro grupo, sino de El Gridale, en su conjunto, la consideramos extremadamente relevante. En primer lugar, porque muestra que existe una masa crítica sobre el tema de la integración, que somos nosotros, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Somos una masa crítica que sigue el tema, que lo analiza, que tiene diferentes posiciones teóricas, diferentes visiones del mundo, pero que hace que, a pesar de sus profundas crisis, la integración siga siendo un tema de relevancia para la región. Ese es un primer punto positivo. Muestra que existe una masa crítica sobre el tema de la integración. Permite, y es un esfuerzo que quizás es una de las cosas que impulsa al Gridale, reposicionar el tema de la integración en la agenda académica de la región. Yo hace poco lo dije, no sé si fue en la presentación de mi libro o en una de las conferencias de las reuniones en comisión, que hace poco hice una búsqueda en Scopus y es impresionante la caída, la curva de descenso de la producción académica sobre temas de integración. En Argentina se está escribiendo mucho menos sobre Mercosur. En Colombia se está escribiendo mucho menos sobre... En Brasil ni qué hablar. En Brasil la producción sobre integración casi que desapareció. Conozco muy bien Brasil porque fui profesor allá. Entonces, la reunión del grupo, yo creo que la reunión en general del Gridale permite de nuevo reposicionar el tema de la integración. Ahí estamos de nuevo tratando, como dirían en el Cono Sur, de hacer ruido, tratando de hacer ruido con el tema de la integración. Y finalmente, y quizás esa fue una de las conclusiones últimas del grupo, acordamos seguir trabajando, porque el Gridale ni se termina hoy, hoy se termina el Congreso, pero el Gridale no se termina hoy, y la actividad de los grupos de trabajo tampoco se terminan hoy. Acordamos, ya descansados, ya reposados de lo intenso que ha sido estos 2 días, plantear una agenda de trabajo y aceptamos, porque tanto las reuniones virtuales del grupo como las 2 sesiones de ayer en la mañana y de ayer en la tarde y hoy en la mañana en comisión demostraron, hay una diversidad conceptual, hay una diversidad de ideas, hay una diversidad de visiones y tenemos que aprender, tener la madurez académica de manejarnos en esa diversidad y tratar de llegar a mínimos común denominador que nos permita generar algo que contribuya, digamos, al debate y a las discusiones sobre integración regional en América Latina. Entonces, ese en resumen sería lo que hicimos en el Grupo 1. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Continuamos ahora con el informe del Grupo 2. Por favor, Germán. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero comenzar haciendo un reconocimiento a la labor de Edgar Vieira y su equipo de la Universidad Cooperativa, porque considero que ha sido un éxito total este congreso. Tanto las presentaciones de ayer en la mañana con semejantes nombres tan importantes en los estudios de regionalismo e integración en América Latina, como el trabajo en comisiones por parte de ponentes y asistentes, en mi opinión la calidad de la discusión ha sido fenomenal. Entonces quiero agradecerte, Edgar, hacer un reconocimiento. Quienes conocemos a Edgar saben lo intenso que es, el ahínco con el que trabaja, lo que presiona para que las cosas salgan, pero aquí está el resultado y es un resultado supremamente satisfactorio, creo yo. Por supuesto también al equipo que lo ha acompañado en esta labor, José Briceño, Irma Vázquez, Fernanda Caballero, una organización impecable, diría yo, de este congreso. Entonces eso es muy importante porque no solamente logran convocar
a todas estas personas, todos estos expertos en integración, sino que además creo que el hecho de que logren una organización tan buena, pues hace que todos sigamos motivados para seguir trabajando en esta iniciativa que es el Gridale. Quiero también agradecer a María Mercedes Prado y a Fernando Villamizar. María Mercedes es la coordinadora del subgrupo 1 sobre armonización de políticas. Fernando es el coordinador del subgrupo 2 sobre nuevos temas. Creo que hicimos pues un buen trabajo en el desarrollo de las discusiones, un muy buen trabajo en la organización de la relatoría, y quiero agradecer también a Janina Unuki, a Clarisa Adri, a Janina Unuki, a María Mercedes Prado, Alicia Puyana, Fernando Villamizar con sus policy papers que estuvieron excelentes, y a los ponentes que tuvimos en el grupo que fueron Clarisa Adri, Paula Fernández, Ronan Cirefici, Carlos Molina. La manera en que yo voy y bueno, por supuesto también a los asistentes a las discusiones que hicieron aportes muy importantes. La forma en que yo voy a presentar la relatoría es en 3 partes. Primero les voy a contar lo que se planteó rápidamente en el documento consolidado del grupo, porque eso fue propuesto como la agenda de discusión, como para iniciar el trabajo de las comisiones de la comisión del grupo. Luego les voy a contar lo que conversamos en materia de armonización, bueno, lo que concluimos en materia de armonización, lo que concluimos en materia de nuevos temas, y al final un par de reflexiones. En el documento consolidado, entonces, lo que se hizo fue plantear un marco conceptual diferenciando cooperación de armonización e integración. Digamos, presento lo del documento consolidado que de alguna manera fue confirmado a lo largo de la discusión, entendiendo la cooperación como la coordinación de políticas, la definición clásica de Robert Cohen, entendiendo la integración como lo planteaba Andrés Malamud ayer en la mañana, la integración formal, al menos la formal, como la cesión de soberanía, y entendiendo la armonización como la concertación de estándares y procedimientos comunes para la elaboración de políticas. En ese sentido, decimos que la armonización se sitúa entre la cooperación y la integración, porque en cualquier caso la armonización requiere al menos de cierta cesión de autonomía, no necesariamente de soberanía, pero sí de autonomía, porque si yo concerto unos estándares y unos procedimientos comunes para hacer políticas, pues ya no soy tan autónomo en hacer las cosas como a mí me parezca, cosa que no significa que en cualquier momento no pueda decir, pues ya no hago más esto y lo hago a mi manera y rompo la armonización. Entonces ubicamos la armonización como en la mitad de esas dos cosas. Consideramos que la armonización tiene unos beneficios que son fundamentalmente pues que trabajando con unos estándares y procedimientos comunes se puede lograr una mayor efectividad en los objetivos de política. Y por otra parte, la armonización permite algo muy importante y que ha sido algo muy significativo, creo yo, particularmente en el proceso de integración andino, en el proceso de integración centroamericano, creo que también en el proceso de integración del Cono Sur, y es el aprendizaje mutuo. Armonizando políticas se aprende del otro, porque justamente hay que entender cómo el otro hace las cosas y de eso puedo aprender yo. Obstáculos que se señalan para la armonización: está la oposición política de gremios y grupos de interés, algo muy relacionada con la tensión entre integración y democracia que el profesor Félix Peña ha trabajado tanto. La falta de recursos y capacidades estatales puede ser también un obstáculo para la armonización de políticas, aunque es algo que puede ser subsanado a través de ese aprendizaje mutuo que puede generar la armonización. La inestabilidad política en los países, obviamente, pues si no hay mucha inestabilidad, si hay mucha inestabilidad y si no hay mucha certeza sobre lo que va a pasar con los cambios políticos, eso puede alterar los ejercicios de armonización. Y también la división ideológica en lo que tiene que ver con el modelo económico, pareciera que eso está por encima también como de las necesidades de política en América Latina. Lo vimos en la comunidad andina cuando la visión ideológica pues rompió el proceso de integración a mediados de la década pasada, lo hemos visto en el estancamiento de Mercosur. Pareciera que la ideología es supremamente importante para que los países trabajen juntos y eso eventualmente puede ser un obstáculo también. Bueno, y lo estamos viendo ahora con la división en UNASUR frente al tema de Venezuela.
Temas que se señalan para la armonización en ese documento y que de alguna manera fueron validados en la discusión del grupo, está lo que tiene que ver con integración económica en materia de acumulación de origen y también lo que tiene que ver con el mercado común. Es claro que ningún proyecto regional en América Latina le está apuntando en la actualidad a consolidar un mercado común, así la Alianza del Pacífico tenga eso en su definición, pero una coordinación macroeconómica entre los países de la Alianza del Pacífico es completamente imposible en el corto plazo. Pero eso no significa que no se pueda volver a posicionar la posibilidad de un mercado común subregional en la medida en que un mercado común sigue siendo, y lo plantea la teoría económica de una forma pues muy clara, un mercado común sigue siendo una posibilidad de un mayor crecimiento económico en la medida en que se amplía el mercado. Entonces creemos que no se debe desechar del todo ese objetivo. También en materia de infraestructura y en materia de energía, y sobre todo en materia de energía, pues hay un tema relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero creemos que en el tema energético, lo que es, por ejemplo, pues las hidroeléctricas, el tema del gas, el tema de acceso a energías renovables, por ejemplo, puede ser también un tema que valdría la pena que fuera objeto de armonización en América Latina. El tema de la planeación en ordenamiento territorial, más en lo que tiene que ver con las reglas para la participación de la sociedad civil en esos procesos de planeación y ordenamiento territorial. El tema de la asociatividad relacionada con la promoción de la asociatividad y los incentivos que se le pueden dar a la asociatividad entre las personas. El tema de la migración y también el tema de la movilidad. Se discutió en el grupo el asunto de que no son muy claras para el común de la ciudadanía, no son muy claras las reglas de movilidad entre los países latinoamericanos, que si pasaporte, que si visa, que si el documento de identidad, pero también el tema de la migración, y lo estamos viviendo con, creo yo, la muy precaria atención que se le está prestando a los migrantes venezolanos en Colombia, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano echándose la culpa, tirándose la pelota, en lugar de prestar una atención digna, suficiente, completa a los flujos de migración venezolana hacia Colombia. También el tema de intercambios académicos y convalidaciones. Aquí lo que se llama la atención es que haya países latinoamericanos que convaliden más fácil títulos obtenidos en Europa o en Estados Unidos o en Canadá que títulos obtenidos en países de América Latina. El tema de los salarios que está asociado con un tema de desigualdad, y aquí el asunto tiene más que ver con acuerdos, no necesariamente armonización, pero sí acuerdos latinoamericanos para reducir la desigualdad y favorecer políticas más redistributivas, dado que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Y en cuanto a nuevos temas, en el documento se sugirió el tema de la salud, que no necesariamente es nuevo en el sentido de que nadie lo haya trabajado, pero hay muchos aspectos en salud que todavía quedan por ser trabajados. Por ejemplo, el tema de acceso a medicamentos y el tema de propiedad intelectual para la fabricación de genéricos, el manejo coordinado de desastres naturales, temas relacionados con ciencia y tecnología, economía naranja y economías creativas, lucha contra el crimen transnacional y también el tema de la ciberseguridad. A continuación, entonces, me voy a referir a cuáles de estos temas tuvieron un desarrollo más profundo en las discusiones de policy papers y ponencias. Frente al tema de armonización, se plantea que es un tema de competencia casi exclusiva de las autoridades de política de los ejecutivos nacionales. Se llamó la atención de que sobre el hecho de que los ejercicios de armonización no requieren ser aprobados por los parlamentos nacionales, pero también se llamó la atención sobre la necesidad de incorporar procedimientos consultivos para poder hacer la armonización y que la armonización no vaya a ser justamente impedida por estos grupos de interés, por grupos de presión, por gremios. Es decir, debe ser un ejercicio de armonización, de pronto no
democrático en un sentido amplio, pero sí al menos consultivo y que le ofrezca algo de participación a los distintos sectores involucrados. Se llama la atención sobre el hecho de que para hacer armonización no se requieren tratados, es decir, no hay que hacer primero un tratado y después hacer el ejercicio de armonización, pero obviamente que cuando existen tratados marco grandes, generales, tipo Alianza del Pacífico, tipo Comunidad Andina, tipo Mercosur, y los distintos tratados que los componen, pues puede ser más fácil hacer la armonización, dado que hay un marco institucional para ello. Como obstáculos se llama la atención sobre los TLCs, y esto fue algo que se dio gracias a, pero también en torno a lo planteado en el policy paper de María Mercedes Prado. Efectivamente, los TLCs que han firmado los países, por ejemplo los países andinos, dificultan la armonización de barreras técnicas al comercio, porque cada TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, con un país del sudeste asiático, pues tiene particularidades que puede ser más difícil armonizar, y también el tema muy importante de propiedad intelectual, que pues ustedes saben es un tema fundamental en estos TLCs, en estos acuerdos de tercera y cuarta generación. Se señala también como obstáculo para la armonización el tema de las asimetrías, y esto fue también algo que se dio en torno a la ponencia de Clarissa Dri. No solamente en la ponencia de Clarissa, también en la de Janina y en la discusión que se dio en torno a estos temas, se llamó la atención sobre el hecho de que Brasil, por el tamaño que tiene, pues tiene una enorme capacidad de bloquear cosas en Mercosur, de centralizar cosas. Entonces, cuando existe una simetría en un proyecto regional, eventualmente la armonización puede depender más de lo que ese país más grande pueda establecer, quiera hacer o no quiera hacer. Se presentó también el tema de la tensión que se presenta en la duplicidad de temas, y esto es algo en lo cual el trabajo de Detlef Nolte ha sido muy importante con su concepto de complejos de gobernanza regional, mostrando que por una parte es bueno que haya duplicidad de temas entre distintos esquemas regionales, porque eso da cuenta, como lo señalaba Fernando Villamizar, de que hay énfasis en temas. Es decir, si hay un tema que es trabajado por varios esquemas, quiere decir que es un tema importante, pero por otra parte efectivamente se puede caer en situaciones de ineficiencia. Si tenemos varios esquemas armonizando un mismo tema, de pronto lo que vamos a tener que hacer después es armonizar a los distintos esquemas, además de la armonización entre los estados miembros de cada esquema, y esto puede redundar en situaciones de ineficiencia. Y esto es algo que también se dio esta discusión en torno a la ponencia que presentaba Alicia Puyano. Otra obstáculo que se menciona, particularmente en el caso del Mercosur, y esto es algo que se planteó en el policy paper de Janina Unuki, es que Mercosur no es un proyecto estratégico para sus miembros. Definitivamente parece ser algo que está centrado en lo comercial. Quisiéramos que fuera algo estratégico para sus miembros, pero parece que no lo es. Entonces, cuando algo no es estratégico, cuando algo no es visto como un instrumento político estratégico para los miembros, puede ser más difícil que armonicen políticas en otras áreas que no sea el área que más les interesa, que es el área comercial. Otra reflexión que se da en torno al tema de la armonización es la reflexión sobre el hecho de que el quiebre del multilateralismo que estamos viendo en el mundo, y esto es algo que señalaba el policy paper de Alicia Puyana, pues debería ser un incentivo para promover la armonización regional y subregional. Lo que estamos viendo es pues a Estados Unidos rompiendo reglas que él mismo ha tratado de hacer, ¿no? En el TPP, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dando bandazos, pues con bandazos que hasta ahora pues tienen el buen resultado de haberse reunido con Kim Jong-un, pero pues claramente Trump es una persona de bandazos, ¿no? Un día dice una cosa, al otro dice otra, un día le quita a los niños a las familias, al otro día dice no, se los devolvemos, no hay ningún problema, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues ese quiebre del multilateralismo que está protagonizando Estados Unidos debería incentivar
a los países más pequeños como los latinoamericanos a emprender más ejercicios de armonización. También se hace la reflexión, y eso es algo que se planteó en la ponencia de Carlos Molina, de que la Unión Europea es un gran referente en materia de armonización, pero tampoco es un ejemplo a seguir. Es decir, la Unión Europea está llena de problemas, está afrontando una cantidad de crisis, crisis relacionadas con los nacionalismos, crisis relacionadas con la ampliación, era algo en lo que Carlos hacía mucho énfasis. Entonces está muy bien aprender, digamos, de esos ejercicios de armonización que ha hecho la Unión Europea, pero tampoco creer que ese es el ejemplo a seguir y que es un modelo y que tenemos que hacerlo como ellos, porque ellos tampoco les está yendo muy bien en todo. Y finalmente, la necesidad de posicionar los objetivos de desarrollo sostenible como eje articulador de la armonización. Esa puede ser una buena oportunidad para comenzar, para reimpulsar estos ejercicios de armonización entre los países latinoamericanos. Y paso entonces a la tercera sección, que es la sección de nuevos temas. Uno de los temas que se planteó y que no estaba en el documento consolidado fue el tema del turismo. Se considera que la promoción del turismo, y esto fue un aporte muy interesante de Camilo Torres, puede ser un nuevo tema. De pronto no, digamos, el turismo de pronto no requiere de armonización de normas muy técnicas, pero tal vez sí se puede hacer más énfasis en promover más el turismo entre los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, porque el turismo, como lo señalaba Camilo, es una forma de conocernos más, y para cooperar hay que tener confianza en el otro, y para tener confianza en el otro pues hay que conocerlo, ¿no? Entonces el turismo puede ser algo importante en este sentido. Se hizo énfasis también en el tema de educación y sobre todo en el tema de convalidación de títulos, y esto fue algo que Paula Fernández enfatizó mucho en su ponencia sobre el caso de la UNILA, de la Universidad para la Integración Latinoamericana, que está en Foz de Iguazú, que fue una iniciativa de Brasil, que en principio se pensó como una universidad para la integración de Mercosur, pero lo que nos contaba Paula es que hoy en día pues, se está convirtiendo más en la Universidad del Este de Paraná, brasilera, financiada con recursos brasileros, que realmente en una universidad de Mercosur, y pues mucho menos una universidad para la integración latinoamericana. Y ella nos contaba de varios problemas que han tenido los profesores para validar sus títulos, profesores extranjeros, digamos, con respecto a Brasil, para validar sus títulos, y también nos contaba sobre la politización que sufre la universidad debido a que mucha gente la ve como la universidad del Mercosur, la iniciativa pues de Lula y del PT, y entonces en momentos de turbulencia política de Mercosur pues lo que hacen es decir, esa universidad más o menos no nos gusta, ¿no? Porque está politizada, eso genera problemas de gobernabilidad, y entonces pues es paradójico que, habiendo sido un caso donde se trataron de armonizar políticas para poder instaurar una institución de educación superior que fomentara la integración, hoy en día lo que está sufriendo es el estancamiento, la politización o las discordias que existen al interior del proceso de integración. Se planteó también el tema, se insistió en el tema de la salud más bien como un posible nuevo tema que puede ser un tema interesante para armonizar políticas, y se resaltó el ejemplo del Instituto de la Salud de UNASUR, que hasta ahora pues viene siendo uno de los grandes logros de UNASUR a nivel técnico. Se hizo énfasis también en el tema de medio ambiente, y se plantea la reflexión de que se necesita más énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible y articular más la armonización con los objetivos de desarrollo sostenible. Surgió también como prioritario el tema de la tecnología, tanto el acceso a la tecnología como el tema del rol de la tecnología en la educación, y también la tecnología para la transformación productiva, pues ante esta situación donde América Latina sigue concentrada en la producción y en la exportación de commodities, y la tecnología es necesaria si queremos agregar más valor a nuestras exportaciones. Y finalmente
pensamos que el gran nuevo tema, que sí es verdaderamente nuevo, digamos novedoso, que puede serlo para el regionalismo en América Latina, es la ciberseguridad. Este es un tema que Fernando Villamizar profundizó muchísimo con su policy paper, y es un tema que tiene, a nuestro parecer, dos dimensiones fundamentales. La primera es el tema de la ciberseguridad como tal ante el problema de los ataques. Entonces, Fernando ponía un ejemplo muy interesante, y es que recientemente ha habido estafas que desde Venezuela le han hecho a ciudadanos chilenos a través de la internet. ¿Quién responde por esto? ¿Quién paga por esto? ¿En dónde se pone la queja, ¿no? Pues la región no cuenta con unos mecanismos de resolución o de administración de justicia en este sentido. Pero además de eso, la ciberseguridad y el ciberespacio en general tiene también la dimensión de que es un espacio donde se está construyendo o reconstruyendo o reformando la democracia. Entonces, ¿qué ocurre con las noticias falsas? ¿Qué ocurre con las fake news? ¿Quién está regulando eso? Hoy por hoy, nos decía Fernando, más o menos cada compañía se está regulando a sí misma. Facebook decide qué es fake news y qué no es fake news. Esto también, bueno, esto fue más en relación con la ponencia de Ronan Sirefis, y nos decía aquí cada quien está decidiendo lo suyo, y pues un poco se está dejando que la regulación de este ejercicio político que es la comunicación política, las campañas, la divulgación de información política, vaya quedando en manos de cada compañía. Y entonces estamos privatizando la circulación de la información en la red, con las consecuencias que eso tiene, pues para bien o para mal, porque si gana el que queremos con noticias falsas, a lo mejor nos importa menos, pero si gana el que no queremos con noticias falsas, nos importa más, ¿no? Entonces, pues es un tema donde la armonización seguramente sería muy interesante. Igualmente el tema del gobierno en línea, donde Fernando Villamizar señalaba que se requiere una estrategia colectiva o al menos regional. Él habla de una estrategia global o de una estrategia regional, porque no es un tema, digamos, los ejercicios de gobierno en línea no necesariamente deben ser un tema nacional, sino que se pueden armonizar unas prácticas de gobierno en línea justamente para fortalecer la democracia con el uso del ciberespacio. Y muy importante el tema también de la protección de datos. Los gobiernos que van implementando, los estados que van implementando sus sistemas de gobierno en línea van teniendo acceso a una cantidad de datos sobre las personas que participan en estos mecanismos de gobierno en línea. Bueno, ¿y cada estado lo va a proteger como quiera, o valdría la pena armonizar unos principios, unas reglas para administrar estos datos a los que va accediendo el estado? Y como estrategias para empezar a armonizar estas políticas en materia de ciberseguridad, se propone definir principios y valores y que las soluciones sean dinámicas y adaptables, es decir, que sean soluciones lo suficientemente flexibles como para que a medida que se van presentando cambios en la tecnología, cambios en la política, cambios pues justamente en el flujo de estas informaciones, las políticas sean fácilmente adaptables a esos nuevos cambios y no políticas rígidas, dado que este tema del ciberespacio y de la internet es tan dinámico y tan cambiante. Bueno, y por último, entonces, termino con una reflexión, y es que este grupo que está ocupado de la armonización de políticas para una integración multidimensional y el desarrollo sostenible, pues de todas maneras, tanto en lo que fueron los policy papers como lo que fueron las ponencias y la discusión que se dio en las sesiones de comisión, de todas maneras creemos que hace falta reflexionar más sobre qué es esta integración multidimensional, cuál debe ser esa multidimensionalidad de la integración, porque una cosa es decir multidimensionalidad es tratar muchos temas y no solo el comercial o no solo el de seguridad, que han sido como temas clásicos, ¿no?, del regionalismo en América Latina. Pero otra cosa es decir, no, multidimensionalidad no es simplemente meter muchos temas ni ocuparse de temas que nos hemos ocupado. Multidimensionalidad es algo que sea integral, es decir, que los distintos temas converjan hacia algo,
que puede ser el desarrollo, que puede ser el desarrollo sostenible, que puede ser la democracia, que puede ser la desigualdad, en fin, pero ¿qué es esto de multidimensionalidad? Y por otro lado, pues hacer más énfasis en la posibilidad de que la armonización se ponga al servicio de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y que los objetivos de desarrollo sostenible sean un núcleo que convoque ejercicios de armonización entre los países latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Ahora le damos la palabra al grupo 3 con Amalia. Bueno, muchas gracias, Edgar. Me sumo a los agradecimientos ya expresados a Edgar como coordinador del Gridale y a su equipo, que realmente, más allá de la eficiencia y la eficacia, realmente la cordialidad con la que nos han ido guiando en estos días es destacable, han hecho que nos sintamos muy bien y eso creo que propicia, estimula el debate, así que bueno, muchísimas gracias. También me gustaría expresamente agradecer a las coordinadoras de los dos subgrupos. Este grupo tiene un nombre bastante largo que se llama Mejoramiento de la Gobernabilidad Mundial y la Profundización de la Gobernanza Multinivel en América Latina. La coordinadora del subgrupo 1, yo tengo una presentación, me han prometido aquí que con esto puedo ir pasando las diapositivas. ¿Se ve? Ah, está. ¿Ustedes lo están viendo proyectado bien? Sí. En realidad, nuestro paper o nuestra presentación en este momento es el fruto de una deliberación colectiva que es producto de la tarea de los 2 días. Como les decía, nuestro grupo está integrado por un subgrupo que coordina Isabel Clemente de la Universidad de la República, apoyada por Diego Hernández, también del Programa de Estudios Internacionales de la UDELAR, que es el de Mejora de la Gobernabilidad Mundial, y el segundo subgrupo es el de Profundización de la Gobernanza Multinivel en América Latina, que estaba a cargo de Marta Ardila de la Universidad del Externado de Colombia. Tengo que destacar que más allá de que este grupo estuviera estructurado en estos 2 subgrupos, desde un comienzo hubo una estrecha interacción entre los dos, así que bueno, mi expreso agradecimiento a las personas que han asumido la responsabilidad en los 2 subgrupos. Y por supuesto, agradecer a todos los participantes, tanto aquellos que han aportado con policy papers, que en ese sentido, ayer tuvimos la presentación de Cristian Giraud, tuvimos un policy paper de Isabel Clemente, tuvimos un policy paper de Marta Ardila y tuvimos un policy paper de Ana Marlene Bustamante, que sirvieron como detonadores, como insumos para una reflexión que se continuó en el día de hoy. Dedicamos la primera parte de la mañana a las presentaciones de las ponencias que habían sido aceptadas en el Congreso. Fueron 6 ponencias y a partir de eso tuvimos un espacio de intercambio, de preguntas, de discusión, con un breve recreo, porque a pesar de mi nombre germánico, les permití en el curso de 4 horas de trabajo tener 15 minutos de recreo. Y a partir de eso hicimos un ejercicio que difiere quizás un poquito, digamos, de lo presentado anteriormente, y fue un esfuerzo de gobernanza colaborativa, donde evidentemente no pudimos recoger en forma consensuada absolutamente las posiciones de todos los participantes, pero logramos establecer algunas cuestiones que queríamos compartir con ustedes a la manera de recomendaciones, conclusiones, reflexiones a futuro. Esto es lo que estoy compartiendo en este momento con ustedes. Un acuerdo que hubo, y esto ya se ha dicho, pero bueno, no lo voy a obviar, es que la gobernanza es un concepto polisémico, por lo cual nosotros constatamos como grupo académico la necesidad de profundizar un análisis, pero un análisis crítico, y ahí tomo los impulsos de Alberto Rocha Valencia, un análisis crítico de esta categoría, que es una categoría que tiene implicancias tanto de carácter teórico como de carácter práctico. Nuestra recomendación concreta en ese sentido es seguir un análisis, digamos, a partir de esto, de categorías como la intergobernabilidad y la supranacionalidad, asociado a esa categoría de la soberanía que tan ocupado nos ha tenido durante este Congreso, ese constructo hipócrita, diría Krasner, de la soberanía.
y analizar en ese sentido la potencialidad y la interrelación entre ambas categorías. Ahí pusimos categorías, en algún momento dijimos ponemos modelos, pero como la palabra modelo tiene alguna carga prescriptiva, entonces no quisimos marcar ni a la intergubernabilidad ni a la supranacionalidad con un carácter modélico, digamos, ¿no? Este concepto de gobernanza, bueno, decía, es polisémico y ha sido en ese sentido incorporado por una diversidad de corrientes teóricas. Es necesario una revisión en ese sentido. Pasamos luego a debatir durante un largo tiempo, dadas las connotaciones de nuestro grupo, del concepto de gobernanza multinivel y acordamos algo así como una suerte de definición que pasa por decir que es un complejo institucional que es necesario para la gobernabilidad en diferentes niveles. Nuestra recomendación respecto a este tema es enfatizar un abordaje de esta categoría, pero desde una perspectiva latinoamericana, recogiendo la heterogeneidad de la diversidad de las regiones latinoamericanas. Y esto implica necesariamente una perspectiva comparativa. ¿Y comparar qué cosas? Por ejemplo, podríamos comparar modelos de institucionalidad, modelos acerca del rol del Estado, como son concebidos dentro de estos dos modelos, estudios sectoriales, estudios de la vinculación entre la integración y el desarrollo, que es el hilo conductor además del GRIDALE. Hay que repensar también, esto fue un acuerdo, la vinculación entre la gobernanza global y el regionalismo, más allá de las teorías funcionalistas de corte europeo, que han sido inspiradoras de mucha de la reflexión también que se ha hecho en América Latina. En ese sentido, bueno, se nos presentan desafíos de gobernabilidad a nivel, digamos, del contexto global. Estamos en una cresta de la ola, estamos en un momento de profunda incertidumbre. Diría Castells, estamos en un contexto de discontinuidad histórica que nos permite quizás intuir que este momento de globalización avanzada es diferente de otros momentos de la mundialización, como ha sido abordado, por ejemplo, por Arenal del Castillo. En ese sentido, lo que nosotros postulamos es la necesidad de reflexionar sobre la gobernabilidad internacional, que está en crisis, evidentemente, y los desafíos para construir una gobernabilidad global. En ese sentido, dadas las connotaciones de nuestro grupo, es absolutamente ineludible reflexionar acerca del rol de las regiones y sus aportes para la gobernabilidad mundial. Por otra parte, y más yendo a lo que es específicamente nuestra región, América Latina y el Caribe, un punto importante es complejizar, profundizar los desafíos que surgen de la articulación de lo que es la gran región y las subregiones. Se ha dicho, se ha repetido hasta el cansancio el hecho de la superposición de los organismos con agendas diversas, pero también tenemos que decir que tenemos algunos puntos de convergencia. Esto ya ha sido dicho anteriormente por los colegas aquí, incluso en esta rueda final. Los ODS ofrecen una plataforma compartida. Más allá de las divergencias político-ideológicas que pueden marcar las políticas nacionales de los países en América Latina, todos los países de América Latina adhieren a la plataforma de los ODS postulados por las Naciones Unidas y eventualmente ahí tenemos algún punto de partida para una articulación que nos permita superar algunos de los desafíos. Por otra parte, yo siempre digo, los ODS no son ni el oráculo maya, ni algo así mágico que nos va a solucionar los problemas del desarrollo sostenible ni la integración latinoamericana. Son un punto de convergencia a partir del cual podemos establecer diálogos. Continuando con otro aspecto, digamos, que hace a nuestro grupo y dejando ahora lo que fue, digamos, el análisis de la mejora de la gobernabilidad mundial para entrar en la otra dimensión de nuestro grupo, que es la profundización de la gobernanza multinivel en América Latina. Hay que decir que este concepto de gobernanza tan discutido, tan remanido, de alguna manera es útil para el análisis de los niveles subnacionales, implicaría de alguna manera la posibilidad de un mejor posicionamiento de los territorios en los desafíos del desarrollo sostenible, en el sentido que la gobernanza incorpora en sus dos dimensiones, además de la articulación multinivel, la participación. Y ahí tenemos la incorporación de actores que no estuvieron incluidos
durante mucho tiempo en el formato tradicional de la política tradicional, ONGs, movimientos sociales, etc. En ese sentido, a nivel de lo que podría ser un análisis a nivel subnacional, hay interesantes vinculaciones entre lo que podría ser el desarrollo local y la gobernanza transfronteriza. Hay algunos casos, ustedes saben, yo estoy radicada en Uruguay, entonces tengo cierta sensibilidad con lo que es la frontera uruguayo-brasilera, y allí, digamos, hay algunos ejercicios que han inspirado estudios de gobernanza transfronteriza que están dejando un poquito atrás un modelo teórico que fue un poco la panacea de los años 60, los años 70, esto del desarrollo endógeno, para concentrarse más bien en las posibilidades que surgen tanto para regiones, para ciudades, para zonas fronterizas, que comparten claves comunes y que pueden desarrollar una arquitectura territorial compartida para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible. Allí convergen tanto lo supranacional como lo subnacional. En ese sentido, si me permiten extenderme en el ejemplo de la frontera uruguaya-brasilera, por ejemplo, en lo que es la cooperación académica, Brasil ha establecido toda una serie de universidades a lo largo de la frontera, donde allí tenemos, los uruguayos miramos muy poco hacia Brasil y hay una potencialidad muy interesante de articulación en lo que son los actores no tradicionales de la política, como somos los académicos. Esto va vinculado a otro aspecto que fue materia de tratamiento en este subgrupo 2, que es el tema de la paradiplomacia. Y allí, digamos, los esfuerzos que se han hecho a nivel transfronterizo demuestran que hay una potencialidad interesante para promocionar el desarrollo y para potencializar la gobernanza precisamente en esas zonas fronterizas. La paradiplomacia, por otra parte, va asociado a otro fenómeno que es la internacionalización de los gobiernos subnacionales, regiones, ciudades. Hemos tenido un policy paper muy interesante de Marta Ardila que nos ha ilustrado acerca de las posibilidades de la paradiplomacia de la ciudad de Bogotá y toda, digamos, la potencialidad que surge en distintos temas. Uno, por ejemplo, es su participación en ese mecanismo de C40 en torno de temas de cambio climático. Nuestra recomendación como grupo respecto a este punto es la necesidad de reflexionar justamente la vinculación de la paradiplomacia con diferentes esquemas de integración, porque pueden haber digamos, distintos modelos que se adopten, y sobre todo la vinculación de la paradiplomacia con la vinculación con el desarrollo. Tenemos allí, digamos, también la recomendación de llevar adelante estudios comparativos de ese tipo de internacionalización, y ahí me remito a dos neologismos que nos aportó el profesor Alberto Rocha Valencia, que recomendaba asumirlos o encararlos desde la interlocalización y la translocalización. Tuve que practicar un poco estas palabras antes de poderlas pronunciar delante de ustedes. También los estudios comparativos de esta internacionalización de los niveles subnacionales en torno de sus potencialidades de cooperación y de concertación. También la paradiplomacia está referida a otro aspecto que fue tratamiento de este grupo, que es el rol de la sociedad civil, pero que también estuvo de alguna manera tematizado por el subgrupo 1 en torno de lo que es la sociedad civil. Nuestra recomendación es la necesidad de reflexionar acerca de las posibilidades efectivas de dicha participación de la sociedad civil, y ahí me remito a la figura del jamón de Andrés Servín, que estuvimos hablando. Tuvimos, en cuanto a lo que son las posibilidades efectivas de la participación de la sociedad civil, un policy paper, una ponencia esta mañana muy interesante de Sebastián Dubé, que nos ilustró, digamos, teóricamente, pero también con algunos casos respecto a esta cuestión. ¿Qué pensar respecto a estas posibilidades efectivas de la participación real de la sociedad civil? Esto tiene que ver, digamos, con variables como la permisividad o no de los estados nacionales frente a las posibilidades de acción de la sociedad civil, los espacios también que se abran para esa participación de la sociedad civil dentro de la integración regional. Tuvimos alguna época en que no había una cumbre del Mercosur si no teníamos un foro social al lado. Bueno, ¿cómo se está dando eso hoy en los diferentes espacios de integración regional? También la influencia de liderazgos para impulsar o para frenar
la participación de la sociedad civil en determinadas, en diversidad de temáticas, qué capacidad tienen de agenda, por ejemplo, las ciudades, las regiones, etcétera. Finalmente, bueno, un énfasis, bueno, capaz que no es casualidad que venga de académicos esta recomendación, pero es el énfasis en el tema de la educación. Aquí también ya se habló de las posibilidades de la educación para la integración. Una cuestión que surgió con fuerza, y ahí fue Cristian Giró desde su perspectiva de geógrafo que insistió mucho en este debate colectivo, en la necesidad de la difusión del conocimiento sobre la región a todo nivel. Una de las cosas que resaltaba es el tema del turismo, que fue mencionado también aquí anteriormente, la necesidad de difundir el conocimiento espacial geográfico, pero también, digamos, cuestiones asociadas a la identidad y qué implicancias tiene esto para la integración. Un mejor conocimiento de la región estimamos que va a redundar necesariamente en los procesos de generación de la opinión pública, y allí una cuestión que nosotros visualizábamos como clave era la identificación de actores que adhieren y promueven o no la integración. Y finalmente también esto asociada a la legitimación democrática precisamente de los procesos de integración, porque una opinión pública bien informada tiene otras posibilidades en ese sentido en el ejercicio de la discusión democrática. Esto, en resumidas cuentas, ha sido un poco, digamos, los procesos de discusión que hemos tenido. Y bueno, para finalizar, los objetivos que nosotros consideramos que pueden ser una plataforma de convergencia, tanto a nivel de lo que son las proyecciones de América Latina, como también las articulaciones entre los niveles nacionales con los niveles territoriales. Si es el nivel territorial, necesariamente la agenda va a tener que ser traducida en clave regional o subnacional, territorial. Se ha dicho en nuestras deliberaciones, el territorio es una construcción social, y en ese sentido, bueno, quizás no podamos incluir en cada territorio los 17 objetivos, pero es cuestión de que los actores prioricen cuáles son las demandas específicas de cada territorio, como para impulsar precisamente lo que resulta más urgente y más necesario. Muchas gracias. En este momento, de manera inmediata, continuaríamos con la publicación de unas memorias en las cuales se va a recoger incluso aquellas ponencias que no alcanzaron a ser sustentadas presencialmente, pero sobre las cuales los ponentes que fueron seleccionados elaboren y nos entreguen el documento respectivo. Entonces, de manera inmediata vamos a proceder en los meses subsiguientes a la elaboración de las memorias. De otro lado, como decía ayer, vamos a contactar también muy rápidamente para ir precisando el interés de algunos de ustedes en participar en 2 o 3 libros, donde serán libros de unos 10 capítulos cada uno, o sea que podríamos estar hablando de 20 a 30 posibles contribuciones, donde simplemente tomando ya la investigación realizada para el policy o la ponencia, tengamos ya un contenido de capítulo de libro que nos permita profundizar y ampliar un poco varios de los conceptos que ya fueron traídos al Congreso. La labor subsiguiente es que esto, pensamos, nos da una claridad ya mucho mayor sobre los 4 temas que inicialmente en la reunión constitutiva de mayo del año pasado del Gridale se han establecido como hoja de ruta. Pienso que ya los resultados del Congreso nos dan una hoja de ruta todavía más precisa, y que para muchos de ustedes también, que en un principio podían haber tenido todavía una expectativa de realmente el grupo para dónde iba, esperamos que realmente ya lo tratado en este Congreso haya precisado exactamente los alcances a lograr. Por consiguiente,
el trabajo que nos espera es profundizar estos temas. Y dentro de los diferentes grupos, a través, por un lado, de mecanismos como la disponibilidad de la página web, donde a través de distintos foros se va a ir realizando ya una profundización de los temas, el punto es comenzar ya a prepararnos para el siguiente congreso, porque esto tiene que tener una continuidad, tiene que tener un mecanismo de seguimiento y de evaluación. Y ese mecanismo entonces de seguimiento y evaluación sería un segundo congreso en 2 años. Al principio, por empujar demasiado, se había pretendido que fuera cada año, pero realmente, entre otras, los propios participantes fuera del GRIDALE tienen muchos otros compromisos y muchos otros congresos a los cuales asistir. Por consiguiente, se acordó con el Comité de Coordinación que el GRIDALE realice sus congresos cada 2 años. En ese sentido, el próximo congreso, la idea sería celebrarlo en el Cono Sur, muy posiblemente en Argentina, y desde ahora se irán celebrando entonces los distintos contactos y a precisar los distintos escenarios para esa realización que le daría continuidad a todo lo que vayamos trabajando. Pero el otro elemento que va a diferenciar el próximo congreso de es que este congreso, como era de un grupo todavía embrionario, ha sido esencialmente un encuentro de la academia. Ha sido sobre todo entre nosotros haber precisado un poco más los objetivos, alcances y temas a trabajar en el grupo de reflexión. Pero esto no es un grupo solamente para la academia. Los resultados que el grupo vaya generando y vaya elaborando de recomendaciones para un mejoramiento de las condiciones de desarrollo de la integración latinoamericana tendrán que discutirse con los distintos actores de la integración. En ese sentido, no vamos a esperar únicamente al 2020, al segundo congreso. Desde ahora se iniciarán también contactos, buscando incluso apoyo financiero ya de determinados organismos, en la medida que ya tenemos como GRIDALE algo más concreto que presentar, para ver cómo empiezan a agitar y a desarrollar encuentros, foros, talleres de trabajo sobre temas puntuales que se vayan discutiendo y profundizando cada vez más en los grupos, donde en un determinado momento, por coyuntura del momento, por los temas que ya ese grupo esté profundizando, no esperemos a 2 años, sino que de una vez esto empieza a confrontarse con los distintos actores de la integración. Y los resultados también de los propios congresos también tendrán que ser socializados con los actores de la integración. Los responsables en los procesos de integración de llevarla a cabo, los negociadores de los equipos gubernamentales que asumen esas negociaciones y los distintos actores, las distintas fuerzas sociales, productivas, que son el destinatario, además, final del bienestar que supone debe aportar el integrarse. Entonces, que nos quede también muy claro que esto no es un grupo exclusivamente para hacer reflexiones al interior de la academia. Como academia, claro, vamos a hacer unos trabajos que a todos los que estamos en la academia son importantes, pero que quede claro que la proyección del grupo es aportar unas ideas para que los responsables de ejecutar la integración vean a ver cómo los ejecutan y los ponen en marcha. Esto no es para que nos queden unas memorias y ir haciendo unos libritos, sino para que luego hagamos la presión y el seguimiento sobre los responsables de la integración en América Latina para que vayan incorporando, aceptando y asumiendo las recomendaciones que desde la academia se estén formulando. Los invitamos entonces muy claramente a
no solamente a reforzar su participación y trabajo dentro del respectivo grupo de trabajo, sino que inclusive vienen retos adicionales. Porque el otro elemento que quiero mencionar acá es que ahora ya en este segundo semestre aspiramos a crear otro grupo más, el grupo quinto de trabajo, partiendo de una nueva coyuntura. Resulta que es que no solamente la integración latinoamericana, la que entra a la clínica de reposo y de observación y de mejoramiento. Europa también entra a reevaluar su proceso. La convocatoria del mes de septiembre pasado del presidente Macron con su discurso en la Sorbona implica una hoja de ruta clara y precisa, con una agenda propuesta, con unas fechas del 2018 al 2022, que curiosamente coinciden un poco con el objetivo del trabajo de este grupo. Este grupo será en 2 y 4 años, que podrá tener exactamente unas reflexiones profundas. Luego, ese objetivo de un 2022, con una reformulación de propuestas hechas en Europa y con una reformulación de propuestas hechas en América Latina, va a ser coincidente. Y si vamos a coincidir en eso, desde ahora, tenemos que empezar también desde el Gridale a comprometer a académicos europeos y latinoamericanos que estudian de manera particular la integración europea, para que así como aquí, en los 4 grupos, vamos a estar haciendo las reflexiones de mejoramiento de lo latinoamericano, el quinto grupo vaya haciendo también análisis y sugerencias y planteamientos sobre el mejoramiento de la integración europea. Y por eso también una de las actividades futuras van a ser encuentros entre académicos que están estudiando las propuestas para América Latina y académicos que están estudiando las propuestas para Europa. Será bien interesante, ya que hay esa coincidencia de fechas en que hagamos ese trabajo paralelo, en donde desde la integración para América Latina y la integración para Europa vayamos celebrando esos análisis ya conjuntos. Entonces, es un reto más que tiene el Gridale y en el cual pues invitamos a varios de ustedes a que hasta ahora se ha buscado que la responsabilidad para que genere resultados sea de participar en un grupo de trabajo. Pero ya con esto, pues yo creo que sí se puede generalizar para todos aquellos interesados a que estén hasta en 2 grupos de trabajo. Bueno, más adelante pues ya veremos un poco qué programa de acción se puede desarrollar con Europa y lo iremos socializando y discutiendo con todos los participantes en el Gridale. No me extiendo más, creo que con esto hemos cumplido la labor y el objetivo de este primer congreso. Yo también quiero expresar un agradecimiento muy especial a ustedes, haber venido, haber aceptado nuestra invitación, tener su presencia, tener sus importantes aportes. Si no hubiera sido por esta representatividad que se ha logrado en este congreso con esta participación, pues los resultados seguramente serían menores. Creo que todos debemos declararnos satisfechos, todos hemos logrado una representatividad y una discusión en profundidad de los temas claves y fundamentales de la integración de América Latina. Nos cabe a todos nosotros seguir con la responsabilidad de sacar adelante y profundizar esto. Y además de todos ustedes y de las coordinaciones, tanto del grupo como de su grupo y demás, pues también le agradezco en particular al equipo que me acompañó. Esto no es una labor del coordinador general, esto ha sido una labor de todo un equipo de trabajo dentro del CEPEC, del Centro de Pensamiento Global. Entonces a José, a Irma, a Fernanda, a Miguel, todo ese equipo, mis agradecimientos, o las personas que participaron en el comité de organización, como Claudia, Alejandro, en fin, muchas gracias por el aplauso y esto es extensivo a todos ellos. Declaro entonces finalizado este congreso y por mi parte agradezco mucho la asistencia
pero que sea Carolina quien diga las palabras finales. Bueno, agradecemos a todos su asistencia a este primer congreso del Gridale y les pedimos a todos los miembros del comité de coordinación y los coordinadores de grupo y subgrupo permanecer en este salón para evaluar los resultados y planificar las futuras actividades. También agradecemos a las personas que nos vieron en estas 2 jornadas a través de streaming. Una feliz tarde para todos.